Serbia del barrio. ¿Qué onda, barrio? Bienvenidos al otro video de Serbia del barrio. Y como ustedes me lo pidieron, el día de hoy les voy a presentar 10 cosas en común que tienen México y Serbia. Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal, picarle la campanita, darle un like y por favor escribe en la caja de comentarios qué te gustaría ver en el próximo video de este canal. ¿Ya estás grabando? 1. Tequila Rakia. Los dos son destilados nacionales de México y de Serbia y se usan para sellar un buen festejo con una buena tequila o un buen rakia. ¡No le saques! ¡Sí le saco! ¡O se acabó este cantar! 2. Gastronomía mexicana, gastronomía serbia tienen algo en común, que las dos son tan pesadas que después de comer necesitas 1 o 2 sal de uvas. 3. Televisa en México, Pink en Serbia. Las dos son televisoras nacionales líderes de entretenimiento. No se tratan de cultura, no se tratan de educación, se tratan de entretenimiento nada más. Profundo, dejando que repercute en mi ánimo. Dato extra es de que en Serbia nos encantan novelas mexicanas, conocemos casi todas y de hecho RBD tuvo 2 conciertos con muchísimo éxito hace muchos años en mi país y fui a los 2. Por supuesto me voy a salir de la novela, por supuesto me voy a salir del grupo. Yo no tengo por qué estar aguantando que me traten así. 4. Lo que son mariachi en México son tamburashi en Serbia. Entre muchas cosas que tienen en común, lo que me parece muy curioso es de que es posible entrar en un panteón y ver que los mariachis o los tamburashis están dedicando una canción a la persona que falleció. 5. Machismo en México igual existe en Serbia. Todavía se cree que hay trabajos que son exclusivamente para los hombres y no para las mujeres, o que una mujer pertenece encerrada en la casa, limpiando, lavando, cocinando, cuidando los hijos. Tiene razón, todos los males nos vienen por las viejas. Ándale. 6. Las mamás mexicanas y las mamás serbias tienen en común trato muy cálido con los invitados, tanto que te dan comida, bebida, su atención y aparte cuando sales te vas a llevar un buen itacate. Tienes que comerte el pan, cómete el pan. ¡Ah! Sabe rico, ¿verdad? Dato extra, que aquí en Noruega no existe esa cultura cálida y la verdad ni te van a aceptar si no avisaste con un par de días de anticipación. Pero esa es otra historia. 7. Malinchismo. Ser extranjero en México tiene muchísimo más ventaja que ser un mexicano. Lo mismo pasa en Serbia, más si eres gringo. Sí, desafortunadamente siempre les van a dar mejores empleos, mejor trato, todo, güey. ¿Y nosotros qué? 8. Los mexicanos y los serbios siempre somos malos en los cuentos del cine gringo. Siempre somos los culebras. Por un lado, los mexicanos mafiosos, narcos, huevones, y por otro lado, los serbios siempre somos terroristas. Esto es un complot. 9. Los mexicanos y los serbios tenemos cultura muy cálida, lo que significa que somos muy drama. Nos encanta drama, nos encantan los abrazos, nos encanta sentimentalismo y también
Ya mal pareja. No manches, de celos ni les hablo. O sea, las mujeres se parecen un chingo y también los hombres desmadrosos. 10. El fútbol. Lo que significa un partido de Chivas y América en México es lo mismo con Estrella Roja y Partizan en Serbia. Inclusive no se recomienda salir antes, durante y después de esos partidos en las calles. Y lo curioso es de que ni la selección mexicana ni la selección serbia tienen algún resultado en el mundial. No pasan de cuartos. ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! Bueno, Mario, hasta aquí lo dejamos hoy. Nos vemos muy pronto con cosas hasta más picosas. Muchas gracias. Ya sé que no aplauden.